guard your heart above all else, for it determines the course of your life. That's from the New Living Translation. En esta noche quisiera hablarle a los jóvenes y a los adultos que están aquí bajo el tema Dealing with my feelings, tratando con mis emociones de manera bíblica. Dealing with my feelings in a biblical way. Vamos a orar. Gracias, Señor. En esta preciosa noche te damos, Padre Santo, por la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Es un privilegio, Señor, en verdad, podernos presentar en este lugar sin temor de que nadie nos vaya a sacar, nadie nos esté amenazando con violencia, nadie nos esté amenazando, Dios mío, con muerte por alabar tu nombre, Dios mío. Gracias por aquellos hombres que dieron su vida, Jehová, para que el evangelio fuera expandido y llegara, Dios mío, a nuestros países. Y gracias por este país que nos da la libertad de reunirnos de esta manera. Que nunca se nos olvide, Señor. Perdona mis pecados, Señor, y úsame en esta noche para hablarle a esta juventud acerca de un tema muy importante que puede impactarnos de manera positiva o negativa. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dealing with my feelings, tratando con mis emociones. Aquí tenemos una lista de 236 emociones. No sé si las alcanzan a leer. Las palabras que esté abajo son 236 emociones. Y son todas ellas, el ser humano ha experimentado o va a experimentar en su vida. Es natural. Every single one of these words down here is an emotion. There's 236 of them that human beings can and will experience. Uh, Toda emoción, ya sea inquieto, avergonzado, humillado, mortificado, inútil, está presente en esa lista. También hay emociones positivas. Está contento, está en la lista, a ver si la puede buscar a alguien. Está relajado, sereno, confiado, alegre, asombrado, feliz y encantado, como he estado últimamente estas 2 o 3 semanas. Amén. Pero cada uno de nosotros aquí tenemos una experiencia con las emociones porque es una área de la vida de la cual nosotros no nos podemos escapar. Desde pequeños, cuando un bebé nace, nace con emociones básicas, nace con la habilidad de saber lo que le asusta y saber lo que le gusta, saber lo que necesita y saber qué hacer cuando no ha recibido lo que necesita. Amén. Y si yo pudiera dar 2 puntos en esta lección que yo quisiera que toda la congregación pudiera salir de aquí y aplicar en su vida, serían estos dos. El primero de ellos es que como joven, tú puedes confiar que la Biblia te da ejemplos de aquellos que batallaron con emociones, algunas de ellas similar a las que tú batallas en tu diario vivir. Y que la Biblia nos da esos ejemplos para enseñarnos a nosotros cómo tratar con esas emociones. How do I deal with the way that I feel in a biblical way? You can be sure that the Bible gives us examples of people who deal with the same things you do so that you know how to deal with it in a biblical way. Ese es número uno. Como joven, tienes ejemplos para que te enseñen cómo tratar con ello. Número dos, como padres de estos jóvenes, usted puede ayudarle a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus sobrinos y a sus sobrinas sobrepasar a estas emociones en una manera bíblica, confiando que Dios puede dirigir al progreso, a una vida que satisface no solamente a los jóvenes, a los hijos, sino que también a los padres. Es una enseñanza muy importante en el sentido de que las emociones de un joven y cómo se tratan en el hogar pueden tener un gran impacto a cómo la familia vive dentro del hogar. Hay familias que se han
destrozado, destruido por no saber cómo platicar, comunicar sus emociones, sus necesidades acerca de lo que está pasando en la vida de cada uno. Y eso lo podemos encontrar en la Biblia, hermano. We can be sure that we can find the answers in the Bible. Aquí tengo unas preguntas y yo quisiera que cada joven aquí, ahorita se las traduzco, hermano, pensara un momento acerca de lo que está aquí al frente. I want you to think about the questions that are up here. No tienes que contestarlas, no tienes que levantar tu mano, no tienes que escribir nada, solamente piensa. Just think about the questions you see up here. Y usted, hermano, me gustaría que usted también pensara acerca de estas preguntas en su mente para abrir una puerta hacia ese entendimiento de lo que cada uno de nosotros sentimos. La primera de ellas es, ¿habrá algo por lo que usted está agradecido hoy? ¿Habrá algo por lo que usted está agradecido hoy en esta noche? Sí, estoy agradecido, Señor, por X cosa. Sí, Señor, claro, es que estoy agradecido por X cosa en mi vida. Claro, cada uno estamos agradecidos por nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Estamos agradecidos por aquella salvación que viene por medio de la gracia en Cristo Jesús. La segunda de ellas, ¿habrá algo a lo que yo le temo? Is there something that I'm afraid of? You can ask yourself in your head. ¿Habrá algo a lo que yo le temo como adultos? Quizás no es lo mismo a lo que los jóvenes le temen, pero cada uno de nosotros tenemos un temor en nuestra vida. El mayor de mío es que le suceda algo a mi niña, que le suceda algo a mi familia, y yo no poder estar presente para ayudarles. ¿En qué has pensado últimamente? What have you been thinking about lately? Wow, that's a loaded question. ¿En qué has estado pensando últimamente? ¿Hay algo que ha estado completamente tomando el espacio en tus pensamientos que le has dado a tus horas, tus días, tus noches, quizás tus madrugadas? Is there something you've been thinking about? Y no necesariamente tiene que ser negativo, ni tampoco con ansiedad. Simplemente algo que hemos estado considerando como padres para el resto de la vida de nuestros hijos, como hombres del hogar para el resto de los días de mi familia. Es algo que estoy considerando, que estoy pensando, que estoy planeando. ¿Cómo expresas tus emociones normalmente? How do you usually express your emotions? How do you usually do that? ¿Cómo expresas tú tus emociones? ¿Qué es algo que quisieras que los demás entendieran acerca de ti? What's something that you would like others to understand about you? Muchas veces somos malentendidos porque no sabemos cómo expresarle a nuestros hermanos alrededor lo que en verdad está en nuestro corazón. Nuestras intenciones, yo estoy seguro que la mayoría del tiempo son intenciones buenas, ¿verdad que sí? Porque nos amamos, pastor, nos amamos, hermanos. Yo los amo a ustedes. Yo sé que ustedes me aman a mí porque lo demuestran. Pero algunas veces no sabemos cómo comunicar nosotros esas intenciones a nuestros hermanos. Entonces la pregunta es, ¿qué es algo que yo quisiera que los demás entendieran acerca de mí? Que lo hago con amor, que lo hago con buena intención, que la intención de mi corazón es siempre que salgamos adelante. ¿Verdad? Pensemos acerca de esta cosa. Ahora, estas preguntas son diseñadas para ayudarnos a entender que todo ser humano siente alguna emoción, no importa en qué etapa esté en su vida. Los bebés, como ya hemos dicho, sienten placer o sienten angustia. Cuando tienen hambre, no les gusta lo que sienten, en angustia lloran. Cuando se les da de comer, sienten el placer de la leche caer en sus estómagos y empiezan a calmarse. Y mientras van creciendo, empiezan a expresar otros sentimientos, como cuáles, como la ira. ¿Usted alguna vez ha visto un bebé enojado? Un toddler enojado. Have you ever seen an angry toddler? Todo ser humano experimenta esto.
expresan alegría, incluso interés. No importa qué edad tenga el ser humano, empiezan a expresar ese interés. Cuando al niño le gusta algo, le pone atención, acerca sus manos hacia el objeto, no le quita la vista de encima. Y también expresan miedo, disgusto o sorpresa. ¿Alguna vez ha visto a un niño estornudar y se asusta a sí mismo? ¿O le ha sucedido a usted? En la casa algo, quizás está usted rumbo a la cocina y algo lo sorprende y se asusta. Cada uno de nosotros experimentamos estas emociones. Y mientras más vamos creciendo, the older you get, the more complex these emotions get. Lo más complejos se componen estas emociones. Ahora nosotros aprendemos a comunicar estas emociones. Empiezo a aprender a cómo a comunicar que estoy alegre, que estoy interesado, que estoy enojado, y también empiezo a compartir estas emociones. I begin to share these emotions and to communicate these emotions. Se vuelven tan complejas que pueden levantar el ánimo del ser humano a las nubes donde se siente capaz de alcanzar metas indescriptibles. ¿Cuántos dicen amén? Es como yo me sentí cuando conocí a mi esposa. ¿Verdad? Yo me sentía tan, aún me siento, no me sentía, aún, en las nubes, dispuesto a alcanzar metas indescriptibles. Esas son las emociones del ser humano. Pero también las emociones del ser humano pueden aplastar el corazón hasta la más profunda oscuridad de la tristeza. Qué interesante es, ¿no? Que del mismo corazón del que acabamos de leer, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, que desde el mismo corazón pueden salir emociones que le levantan el ánimo y al mismo tiempo salir emociones que le destrozan a uno y le parten el corazón. Pero cada uno de nosotros sabemos lo que es sentir y no nos podemos escapar de estas emociones. A veces estas emociones nos llevan a hacer algo que no tiene sentido. Por ejemplo, sometimes these emotions can lead us to do something that doesn't make any sense. Por ejemplo, tú puedes recibir una noticia tan hermosa, joven. Puedes recibir una noticia tan bonita, tan esperada y positiva que te lleve a llorar de felicidad. Has that ever happened to you? Have you ever gotten a news, something that is so beautiful, so wonderful, that you desired so much that it made you cry? That happened to me a few weeks ago. Bueno, adulto, ¿usted ha recibido alguna vez una noticia tan preciosa que dice, no tengo nada más que hacer que soltarme el llanto de tan feliz que estoy yo, tan alegre que estoy yo por esta noticia? Sucede, ¿verdad? Muy bonito. Es algo más de lo más precioso en la vida. Pero de igual manera, tú puedes recibir noticias tan feas, tan inesperadas, tan negativas que te llevan al punto de sentir una pena dolorosa, melancolía, tristeza, angustia, desamor, miseria o desesperación. O peor aún, te pueden llevar a tomar una decisión autodestructiva. You know, on the opposite end, you can get news that are so ugly, so negative, that they take you to a place of pain, sorrow, anguish, and even to consider something that might be self destructive. Have you ever felt that way? ¿Alguna vez te has sentido usted, hermano, así de esa manera? Quizás se sienta de esa manera hoy, en esta noche. No sabemos. Maybe you feel that way tonight. Porque somos muy buenos para tratar de proyectar una imagen de persona que tiene todo organizado. We're very good at projecting an image of a person who has everything together, but no nos podemos escapar de estas emociones. La Biblia dice, joven y hermano adulto que está aquí, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que hay uno que entiende
todo lo que tú estás pasando, lo que batallas, lo que luchas y lo que estás peleando. Hay uno que conoce tu angustia, tu tristeza, tu dolor, que conoce tu felicidad, que conoce tu ansiedad. Y ese se llama Jesús. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero lo importante es esto, pero sin pecado. He did not sin. In English, this high priest of ours, speaking of Jesus, understands our weaknesses, for he faced all the same testings that we do. Very important. Yet he did not sin. Él no pecó. Él sintió tristeza. Dice la Biblia que Jesús lloró, ¿verdad? Uno de los versículos más famosos en el culto de los niños. Juan capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró. Dice la Biblia que Jesús sintió cansancio. En el libro de Marcos capítulo 4, versículo 38, él estaba dormido en la barca cuando sucedió la tormenta afuera y los discípulos lo fueron a despertar. Estaba tan cansado que parecía un tornado allá afuera, pero él estaba dormido. Había una paz, una tranquilidad, un cansancio porque era hombre y al mismo tiempo era Dios. En ese momento estaba descansando. Jesús tuvo hambre. Mateo capítulo 4, versículo 2, cuando fue tentado, dice la Biblia que después de haber ayunado 40 días, 40 noches, él tuvo hambre porque era hombre al mismo tiempo siendo Dios. Y Jesús sintió angustia. Jesus felt anguish. He felt sadness. Mateo capítulo 26, versículo 39, en el jardín de Getsemaní, cuando él estaba a punto de ser crucificado, he was getting ready to be crucified, enfrentado con esta situación, le pidió al Padre, si es tu voluntad, permite que esta copa pase sobre mí. He was asking the Father, if it is your will, please let this cup pass over me. ¿Cuál era esa copa? La del sufrimiento, la de la muerte, la de los golpes, la del dolor, porque él sabía que esta copa caería sobre él y él iba a sentir toda la furia del Dios creador sobre sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Él sintió angustia, hermano. Y la Biblia dice que no tenemos a un sacerdote, a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, just like us, pero sin pecado. Una gran importancia es, Jesucristo fue perfecto, hermano. Nunca pecó. Es 100% Dios, 100% hombre. No sé por qué últimamente no en esta iglesia, sino que en otros lugares, hay unos ataques tan terribles en contra de la divinidad de Jesucristo. Muchos dicen que no fue Dios, otros dicen que no es posible que fue humano porque ¿cómo puede morir Dios? Pero hay una terrible, otros dicen que nunca alcanzó su potencial al 100% o que había en él fallas y que había en él. No, hermano, él fue perfecto. He was perfect. En él no hubo falla. There was no mistake. There was nothing in his life that made him sinful whatsoever. 100% God, 100% human. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú te encuentras con una predicación donde tratan de cuestionar la divinidad de Jesucristo, de cuestionar su perfección, de cuestionar su humanidad, su divinidad, tú sabes que estás en un lugar donde predican herejías, donde predican cosas en contra de la palabra del Señor. That's very, very important. Sigamos a lo que continúa. Ejemplos de personas verdaderas. These people really lived. Verdaderas en la Biblia con verdaderas emociones. Cada una de estas personas que están en la palabra del Señor experimentaron en su vida alguna angustia, algún dolor, alguna batalla, algo que les llevó a sentir cosas que al ser humano son desagradables. Veamos el primer ejemplo de ellos y lo puedes encontrar en Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16,
una mujer conocida como Agar. Una mujer conocida como Agar. Agar era sierva de Sarai, que eventualmente sería conocida como Sara, y ella era esposa de Abraham, que eventualmente iba a ser conocido como Abraham. Dice la Biblia que a Agar, Sarai era estéril, no podía tener hijos. Y en los tiempos de Abraham, una mujer que no podía tener hijos sentía bastante dolor, porque la cultura de esos días, en el momento de que vivían, requería que la mujer casada pudiera producir hijos. In those days, in their culture, if a woman did not have, and she was married and she did not have children, she could not have children, it was not a good sign. She was treated bad. She was excluded from certain things and era despreciada. Sarai no podía tener hijos. Entonces ella trató de tomar en sus manos. Now this is very odd. Esto, lo que vamos a decir es muy, lo vemos hoy en día y decimos, ¿por qué hiciera eso Sarai? No tiene sentido. Pero Génesis 16 cuenta la historia de que Sarai no podía tener hijos, pero tenía una sierva que se llamaba Agar. Agar era como la sirvienta de Sarai, era como la esclava. Y el esposo Abraham. Y Sarai se desesperó, sintió desesperación en su corazón porque no veía que tenía hijo. Y en aquel entonces le dijo a Abraham, júntate con mi sierva Agar para que produzcan un hijo y tenga yo descendencia. Aunque no sería su propio hijo, ella podía sentirse que era madre y tenía una descendencia que cuidar ella. El resultado fue un desastre, como todos podemos predecir de lo que iba a suceder. Resultó Agar teniendo un hijo y cuando sucedió esto, Abraham le ponía atención a Agar. Claro, ahora tenía un bebé. Y Sarai sintió celos, empezó a tener contiendas y empezó a despreciar a Agar. Todo por culpa de ella misma. Sarai era culpa de Sarai de haberle dicho a Agar, su sierva, que se juntara con Abraham para que tuvieran este hijo. Y dice la Biblia que salió Agar y anduvo errante en el desierto después de haber sido sacada por Sarai. Tiraron al hijo y tiraron a Agar en el desierto y le faltó agua y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia. What happened there? She was kicked out of her city, out of her town for a mistake that her owner made in telling her to get together with her husband. And when she saw that she bore a child, she became jealous and kicked her out and put her in the desert. Y se iba a morir Agar y se iba a morir su hijo. Y dijo ella, me voy a esconder de él para no verlo morir. Ella estaba en un momento de desolación, de tristeza, de dolor. ¿Cómo es esa situación cuando alguien sabe que el hijo se le va a morir y no tiene poder para salvarlo? Me imagino que una profunda tristeza en su corazón, amargura, desprecio, tristeza, confusión, soledad y engaño. Pero dice la Biblia que Dios cuidó de Agar y la levantó de ahí y le dio agua y le prometió que de este hijo iban a ser una gran nación y de ahí salieron los árabes. Bendito sea el nombre del Señor. God helped Hagar and gave her something to drink and promised her that from that son would come a great nation, which came to be the nation of the Arabs. Eso fue Agar. El segundo ejemplo, Elías. Elías era un profeta a quien Dios usó de gran manera. Él tuvo victoria tras victoria. A veces Elías era muy audaz. Sometimes he was very bold.
y bien decidido. He was very decisive. Y otras veces él era temeroso y tímido. And other times he was fearful and shy. Entonces Elías conocía tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión. Here was a man of God, man that used powerfully, but he knew what it was like to be depressed, to be sad. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4 dice, y él, hablando de Elías, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. This guy, a prophet of the Lord, had just had an incredible victory over some false prophets. He was at his wit's end saying, God, take my life. I can't take it anymore. Vemos a un hombre de Dios que había tenido una gran victoria diciéndole al Señor, quítame la vida, pues ya no soy mejor que mis padres. Debemos entender que estaba siendo perseguido. He was being persecuted por una mujer que se llamaba Jezabel, by a woman who was named Jezebel. Very bad woman. Pero él sentía como que en esta situación no sabía qué hacer. He felt like in this situation he didn't know what to do. What do I do? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de estas? How do I get out of this one? ¿Alguna vez ha estado en esta situación usted? ¿Cómo le hago para salir de esta? Ya todas las puertas se han cerrado. Las ventanas también. Ya no tengo dinero. Ya mi familia ya no me presta. Ya mis amigos no se quieren juntar conmigo. No hay, ya había todo terapista posible en la ciudad de Roseville. ¿Cómo salgo de estas? ¿Alguna vez ha estado usted en esa situación? Y viene Dios y contesta la petición del profeta, bendito sea el nombre del Señor, y le da a él descanso y le da de comer y lo lleva al monte Horeb donde tuvo un encuentro poderoso con el Señor. Vemos cómo Elías, siendo un hombre de Dios, siendo usado por Dios, sintió el deseo de morirse. Ahora tengamos cuidado con esto, porque es un tema muy delicado. ¿Será que el cristiano puede experimentar momentos en los cuales él o ella siente el deseo de morirse? Is it possible for a Christian to experience moments of wanting to die? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y será que si un cristiano siente estas cosas es pecado? And is it possible that if as a Christian I feel these things, it's a sin to think? Ese es un tema muy profundo y quizás no tengamos todo el tiempo para tocarlo, pero debemos saber algo. Nosotros vivimos en un mundo caído. We live in a fallen world. Y nuestra carne es pecaminosa. Our flesh is sinful. Y así como nosotros podemos sentir malestares físicos, just how we can feel ill physically, también podemos llegar a sentir malestares emocionales o mentales. We can also feel illness that's related to our spirit, our emotions, and even our mental thinking. El pecado entra, sin enters, cuando alguien decide tomar una acción en contra de su propia vida. When someone decides to take action against their own life. Joven, yo no sé si tú algún día, espero que no, pero la realidad es diferente. Te haya sentido de una manera de quizás pensar, man, it would just, maybe it'd be better if I wasn't here. No sé si usted, hermano, se ha sentido en el punto de quizás pensar en sí mismo, quizás fuera mejor si yo no estuviera aquí. De tan difícil la situación, de tan duro el problema, de tan inescapable que sea o feo que esté la situación. No sé si usted ha llegado a ese punto, pero déjeme decirle, hermano, que usted puede confiar en Dios y puede superar ese sentimiento y puede superar esa situación y puede confiar en el Señor
que Él proveerá para usted y para su familia lo que necesita. Simplemente nosotros debemos perseverar. We have to persevere. Si usted algún día se siente en ese punto de su vida, por favor, hable con alguien. Por favor, ábrase a alguien con el que usted confía y platíquele su situación. Está nuestro pastor, están los líderes de esta congregación, alguien de confianza. No viva con ese pensamiento. Don't live with that thought in your mind. Reach out to somebody. Amén. Rápidamente, vayámonos al rey David. Si usted quiere saber más acerca de Ana, lea 1 Samuel capítulo 1. Si quiere saber más de Ruth, lea el libro de Ruth. Hay 4 capítulos. Si quiere saber más de Jeremías, lea el libro de Jeremías capítulo 20. Cada uno de ellos batalló con desprecio, con dolor, con pobreza. Ruth batalló con discriminación y batalló con pérdida de esposo. Jeremías, la gente alrededor de él estaba siendo deportado a Babilonia y él tenía que presenciar todo esto para que sepamos que lo que nosotros estamos pasando en este momento no es nada nuevo y lo podemos superar. El rey David. Rey David era un varón quien la Biblia dice era un varón conforme al corazón de Jehová. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Y él escribió muchos salmos. He wrote a lot of psalms. Y estas son como poemas. These are like poems to the Lord. Y en el Salmo 43, versículo 5, dice él: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este era David. He was saying, why am I discouraged? Why are you downcast within me, O my soul? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise him again, my Savior, my God. Vemos cómo David, en su momento de tristeza, no trataba de ignorar lo que sentía, sino que lo declaraba, pero declaraba junto con eso que la esperanza de él estaba en Dios, porque de él salía la salvación y él era el que lo iba a sacar de aquel hoyo triste en el que se estaba. ¿Cuál es la lección que aprendemos de David? Puede tener uno dinero, puede tener uno poder, puede tener uno autoridad, puede tener sirvientes que a uno más hacerle así con sus dedos les sirvan lo que sea, pero aún así estar triste, tener tristeza en el corazón. Money does not buy happiness. It buys a lot of stuff. Puedes comprarte un montón de cosas, pero no compra la felicidad. El otro día estaba viendo por los medios sociales y aparecieron las fotos de, no sé, 15 hombres ya más avanzados de edad, barbudos, y cada uno de ellos era un dueño de un club de fútbol. Y no de las ligas pequeñas, menores, de la Premier League, Champions League. Y decía el valor de cada uno de ellos: este señor vale 33 billones de dólares. ¡Hey! 33. Yo con 32 me conformaría. Salía otro, la foto de otro: este vale 17 billones de dólares. 17 billones, esos son 17 mil millones de dólares. Aquí está otro barbudo, ¿verdad? Que traía es un árabe y traía su vestidura árabe y decía: este vale 20 billones de dólares, porque cada uno de ellos era dueño de un club de fútbol, soccer. Y esos no son baratos, hermano Juan. No se consiguen ahí en la Walmart. Tiene que tener uno dinero, autoridad. Y yo me puse a pensar, ¿cuántos de estos hombres conoce a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Uno de ellos, hermano Juan, como le mencioné, había comprado la pintura más cara de todo el mundo, pintada por Leonardo da Vinci mismo en el año 1400. Dice que pagó como 400 millones de dólares por una pintura, por una pintura. Y ahí está en su casa y me pregunto yo, ¿cuántos de ellos conocerán o tendrán una relación
con Jesucristo. You can be rich. That's not going to buy you happiness. Amén. Aquí están estos ejemplos. Y también David escribió otros salmos donde él se sentía feliz, donde expresaba un agradecimiento hacia Dios. No era todo tristeza, pero podemos ver por medio de ellos que este hombre era muy emocional y que sentía en su corazón agradecimiento, tanto como agradecimiento, tristeza, tanto como tristeza. Él sentía una maravilla cuando veía a los cielos. Decía, cuando yo veo las estrellas en las obras de tus manos, yo digo, ¿quién soy yo para que pienses en mí, Señor? Have you ever felt that way? Like when you look at the sky and you think about the bigness of the universe, and you say, who am I that you'd give me a breath of life? Praise. Es una maravilla tan preciosa, Señor, que tú me dieras vida a mí. Gloria sea el nombre del Señor. El salmista aquí declara la grandeza del Señor y dice cuán precioso es Dios. Al punto que yo quiero ir. Y hay otros ejemplos. María como jovencita, cuando le dieron el trabajo de ser madre de Jesucristo, wow, ser sorprendida con esa noticia quisiera tener más tiempo para hablar de eso, pero quisiera avanzar. What am I supposed to do? ¿Qué se supone que yo debo hacer cuando me siento mal? What am I supposed to do when I don't feel well? Porque cuando yo me siento bien, yo sé qué hacer. Todos sabemos cómo sonreír. I know how to smile. Praise the Lord, I'm happy. I know how to share good times with my friends. Yo sé cómo comportarme y compartir tiempos buenos con mis amigos, venir a la iglesia, alabar al Señor, involucrarme con el grupo de alabanza, a trabajar para Dios. Pero ¿qué de cuando me siento mal? What about that? Cuando me siento agitado, enojado, amargado, defensivo, disgustado, frustrado, ignorado, impaciente, insultado, agraviado, aplastado, derrotado. ¿Alguna vez se ha sentido usted así, hermano? Cuando me siento desesperado, cuando estoy devastado, decepcionado, desanimado, vacío, agotado, con el corazón roto, indefenso, sin esperanza. ¿Cómo debo yo comportarme cuando me suceda eso? How am I supposed to act when I'm agitated, angry, provoked, resentful? When I feel useless, what do I do when I feel? Have you ever felt useless? Man, I felt useless several times. What am I supposed to do when I feel crushed? When I'm hurt? When I'm overwhelmed? When I've made a dumb decision and I regret what I've done? When I feel rejected or sad? ¿Qué debo de hacer? Y aquí están algunas de esas emociones. Tenemos que hacer tres cosas. Primera de ellas, y con esto voy cerrando. La primera de ellas es reconocer de dónde vienen estas emociones. We have to recognize where these things are coming from. Y al principio leímos ese versículo acerca del corazón que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y la Biblia nos enseña en otro lugar, en Jeremías 17:9, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? In English, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who knows how bad it is? Por eso tienes que tener mucho cuidado, joven, cuando la gente te dice, follow your heart. Oh, just follow your heart. Follow your heart. ¿Qué dice la Biblia? The heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. ¿Qué leyó nuestro hermano Arias al principio? Proverbios capítulo 3, que decía, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio prudencia. En todos tus caminos, dáselos al Señor. Amén. So we need to realize where they come from. Vienen de un lugar,
caído, que es el corazón del ser humano. Vienen de un lugar pecaminoso, que es el corazón del ser humano. Y por eso nosotros jóvenes tenemos que entregar nuestro corazón al Señor. That's why we have to give our heart to the Lord, porque Él tiene que formar en nosotros un nuevo corazón. Número 2, habla con alguien en quien confíes. Talk to somebody that you trust. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. In English, a friend is always loyal and a brother is born to help in time of need. Asegúrate platicar con alguien, pero no con alguien que te vaya a mal aconsejar. You know who those people are. Don't talk to those people who are going to tell you, oh man, just don't worry about it. Here's something to take the edge off. You know what I'm talking about? No con ellos. Aprovecha el tiempo para hablar con alguien que te va a edificar, que ore contigo, que te ayude a caminar hacia el Señor. Amén. Con alguien que confías. Si tú eres joven y sientes algo en tu vida que te va a afectar negativamente, ábrete. Igualmente a los adultos. Si usted, porque esto no excluye a los hombres ni a las mujeres, si usted siente algo que lo está afectando negativamente, hermano, confíe en alguien. Número 3, reconoce que sentirte mal no significa que andas en pecado. No necesariamente significa que andas en pecado. Muchas veces sí andamos en pecado y eso nos lleva a sentir mal. Pero no todos los que vimos como ejemplos en la palabra de Dios, a Elías, a Ana, a Agar, no todos andaban en pecado, sino que ellos estaban pasando en un tiempo difícil, aunque le servían al Señor. Y tú tienes que reconocer que va a ser durante estos tiempos que te sientes mal, que la carne te dirá, búscate un lugarcito a donde te acepten así como eres. Look for a place where they will accept you just as you are. Y ahí entra la comunidad alfabética, ya sabe cuál, ¿verdad? Ahí entra la comunidad LGBT y dice, vente así como eres tú, a ti te aceptamos, así como eres. No te tienes que declarar si no quieres. Y si quieres declararte, declárate, pero te aceptamos. Así igual hay otros grupos que tratarán de decirte, vente con nosotros. Joven, lo que tú tienes que hacer es unirte a Cristo. Hermano que está aquí en esta noche, lo que usted tiene que hacer es unirse a Cristo. También debemos que saber que porque estemos mal emocionalmente, no quiere decir que estamos en pecado. Dice Efesios capítulo 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. In English, don't sin by letting your anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives foothold to the devil. Y último punto, no te apartes de tu grupo de fe. Don't separate yourself from your um, group of faith. Quizás eso quiere decir no te separes de la iglesia o no te separes de tus hermanos en Cristo, no te separes de tus hermanos que te están tratando de ayudar. Dice la Biblia, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. ¿Qué sucede cuando nos dejamos de congregar? What happens when we stop going to church? Well, at the beginning it doesn't make a big difference. Al principio quizás no sientas una gran diferencia, pero poco a poco sentirás que te vas separando más y separando más de tus hermanos. Ya cuando les contestaba las llamadas, ya ahora ay, no me está llamando otra vez. I don't think I have to answer porque ya no tengo que responderle a nadie más. Entonces empiezas a separarte más y cuando nos damos cuenta estamos en un lugar muy oscuro donde no podemos salir y tampoco nosotros debemos unirnos con yugo desigual en este mundo. Y no solamente significa no debo casarme con alguien que no vaya a la iglesia, aunque es una tremenda recomendación esa, no lo hagas, pero significa no nos unamos con personas que en lugar de buscar a Dios, buscan los deseos de la carne, buscan hacer las cosas de este mundo, que dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Joven, tú eres luz. Young person, you are a child of light.
Hermana Blandi habló acerca de esto el sábado pasado. Y como somos hijos de Dios, tenemos que andar en la luz. Hermano, usted también, usted es hijo de luz. Ya no nos podemos juntar con las tinieblas. You want to know an equation, a recipe for failure? It's up here. Esta es la receta para el fracaso. Aislamiento. Le añade un poquito de pecado y eso le va a dar fracaso. Y añádele un poquito de encubrir las cosas y lo va a llevar a la muerte. Por eso dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará. Es lo que dice la palabra de Dios. Mas el que le confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. This is a recipe for failure. Begin to isolate yourself from your group of faith, from church, from other youth, and add to that a little bit of sin. That's gonna lead to failure. And once you start hiding that kind of stuff, it leads to death. Yo quisiera orar en esta noche por esta palabra que ha sido predicada. Padre, Señor, te agradezco por esta palabra, Dios mío, que hemos podido examinar acerca de los sentimientos de los jóvenes y también de los adultos, hermanos, porque no somos excluidos, Padre, de esos sentimientos. También dolemos, también sentimos felicidad, también sentimos angustia. Yo te pido, Señor, que todos los que hemos escuchado esta palabra, Dios mío, podamos tomar refugio en ella y considerar que solamente tú nos puedes ayudar a sobresalir nuestra dificultad, nuestro dolor, nuestro problema aun cuando parezca que no haya solución. Yo te pongo en tus manos a estos jóvenes, ayúdales en todo momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Espero que se haya gozado en esta noche.